Esto que te voy a decir seguro ya lo escuchaste alguna vez en alguien por ahí, algún vecino, algún familiar, y se hace esa pregunta de ¿por qué estoy aquí? Esa persona no lo sabe, pero al iniciar ese cuestionamiento, esa pregunta universal del por qué, es cuando todo comienza. Y hablo del despertar espiritual. La mayoría de nosotros vivimos una vida cómoda, de trabajo, social, pero nunca nos damos cuenta que hay una parte descuidada, que es esa parte espiritual. Y que cuando llega el momento, sin importar qué tan bien estés, te va a mover y te va a hacer cuestionarte y te va a hacer sentir que hay algo que tienes que descubrir. Y ese es el despertar. A algunas personas les ocurre en un proceso de enfermedad, a otros cuando lo están pasando muy mal. Pero te aseguro que el despertar espiritual tiene un propósito. Y bien dicen por ahí, la mayoría de las personas están dormidas. Y cuando estamos dormidos, vivimos cegados sin ver esa realidad espiritual que existe. Hay 3 etapas importantes en el despertar espiritual de las cuales hoy te voy a hablar y que son importantes las reconozcas porque de esta manera te darás cuenta si tú ya estás viviendo en una de esas etapas o quizás ya las pasaste, porque sí. Estas etapas nos ayudan a adentrarnos a esa parte de reconocer que somos seres espirituales. La primera de ellas es el reconocimiento o el cuestionamiento, que es comenzarte a hacer preguntas interiores, a veces en pensamiento de por qué estoy aquí, qué misión debo de cumplir, o tal vez tengo un plan y a veces sientes que ese plan ya está siendo llevado a cabo. La segunda etapa es sentir que perteneces a algo aún mayor, sentir que provienes o que tienes una conexión con algo profundo, aunque no sepas de qué se trata, porque en el despertar espiritual es como el nacimiento a una parte que tú no conoces, pero que es necesaria en tu vida, porque un ser humano sin espiritualidad es un ser humano que realmente no vive. Vamos con la tercera, que también es importante, necesaria, y que la mayoría de las personas que ya pasaron por las etapas anteriores que hoy voy a estar describiendo, llegan a este punto sí o sí. Y es la búsqueda. Porque cuando ya te comenzaste a cuestionar, sientes que hay algo espiritual, algo que puede ayudarte de esa forma, comienzas a buscar los recursos que te sean necesarios para que esto pueda resultar y sabes que vas a encontrar algo. Y la búsqueda no es más que adentrarte a cosas espirituales. Buscar recursos, retiros, talleres holísticos, lectura de vidas pasadas, todo, absolutamente todo que represente una búsqueda, tarde o temprano te va a llevar a reconocer esa parte espiritual en tu vida. Y el despertar espiritual no es más que eso, un inicio. Y te preguntarás, ¿pero qué? ¿Qué es lo que te da el despertar espiritual para que tú hables de esta manera? El despertar espiritual te da conciencia, te permite entender cosas de tu vida y por eso el cuestionamiento al principio es muy importante. Porque cuando nos comenzamos a cuestionar, comienzan a llegar esas situaciones de preguntas, porque nos estamos preparando a nivel espiritual para poder adentrarnos en esa búsqueda que al final nos va a llevar a autoconocimiento. Un autoconocimiento que no tiene ni siquiera precio. Cuando una persona comienza su despertar espiritual, inicia el proceso de autoconocimiento, de autopercepción, de amor personal que nadie imagina. Por eso el despertar espiritual es importante y llegan momentos que a veces son difíciles de nuestra vida, en las enfermedades, por ejemplo, cuando uno la está pasando muy mal y siente que ya ese momento le llevó a tocar fondo. Y entonces el despertar espiritual es la oportunidad de cambiar, de hacer cambios. Y ese es el significado del despertar espiritual. Un cambio importante en nuestra vida que se da a través de experiencias y cosas que comenzamos a reconocer. Pero seguro te preguntas, ¿y por qué en otras etapas no reconoces el despertar espiritual? ¿Por qué en otros momentos no te das cuenta de ese despertar? Que no estamos listos. A veces nos negamos, decidimos no creer en nada espiritual porque nos va mejor, nos va bien el teniendo que vivir una vida normal, sin problemas, sin preocupaciones. Entonces es mejor a veces no saber que entenderlo, porque el entenderlo nos da conciencia. Y por eso la mayoría de las personas huyen a todo lo que sea espiritual, porque nos daría mucha más responsabilidad de lo que hacemos. ¿Lo sabes? El despertar espiritual también es un cambio para positivo. Y no para negativo, porque así como te lo mencioné al principio que puede llegar en una enfermedad, puede llegar en un momento de crisis, de tocar fondo, de perder una pareja, de perder una relación. Hay personas que descubren la parte espiritual después de haber
roto con una de sus parejas después de haber tenido años de dependencia, de una relación de toxicidad, de mucho desamor, de lejanía o de estar constantemente necesitando amor del otro. Porque el despertar es un cambio y como te lo mencioné al principio, los cambios son para esto. Entonces podríamos decir que el despertar espiritual es la segunda oportunidad que tenemos como seres humanos.